¿Qué tal? Hola, vamos a continuar con estas clases. En esta particularmente nos vamos a centrar en el tema de las etiquetas y los campos personalizados, que si recordarán en clases anteriores, las etiquetas nos ayudaban a categorizar nuestras conversaciones o contactos y los campos nos ayudaban a recopilar información de ellos. Yo aquí en mi mapa de conversación que les dejé en sus recursos, pues tengo aquí las opciones de respuesta que como pudieron ver en las clases anteriores lo fuimos modificando de acuerdo a lo que iba apareciendo en el camino o a las diferentes ramificaciones. Sin embargo, yo cuando hago el plan de, ¿cómo se le llama? El plan de conversación en este mapa, yo voy previsualizando qué posibles acciones, etiquetas y campos personalizados podría yo tener en cada parte del flujo. Por ejemplo, tengo, si recuerdan en esa clase que vimos las etiquetas, yo tengo etiquetas por estatus del proceso de reclutamiento y tengo etiquetas también relacionadas a la vacante. O sea, tengo etiquetas de soldador, etiquetas de pailero, etiquetas de CNC, dependiendo de las vacantes que tenga. Y tengo el de estatus de reclutamiento, que ese se aplica a todas las posibles vacantes. Y en los campos personalizados ya configuramos algunos en esa clase, como fechas de interacción inicial, vacante seleccionada, nombre, correo electrónico, años de experiencia o todos estos que son campos de información específicos de las preguntas de filtro, el del archivo del CV. Todo esto vamos a ir viendo cómo nos es útil y cómo poderlo incorporar en nuestro flujo de conversación. Vamos a regresarnos al principio de nuestro flujo de conversación y vamos paso a paso identificando qué tipos de etiquetas vamos a accionar en cada etapa del flujo. Aquí podríamos decir que de alguna manera ya mapeamos todo nuestro flujo con todos los objetivos de conversión que se pudieran lograr, que en nuestro caso son varios. Tal vez en tu flujo no sean tan largos. Aquí el usuario da clic en un enlace, se le da la bienvenida. Hola, soy el asistente virtual y luego viene el tema de las vacantes activas. Hasta este punto, tal vez no convenga etiquetar a la persona, sino hasta que la persona selecciona alguno de estos tres, vamos a llamarles posibles vacantes. Nosotros tenemos aquí, si recuerdan, un menú en el que la persona podía seleccionar soldador pailero o supervisor CNC, que son las tres vacantes que tenemos activas. Y acá estos quedaron un poquito abajo. Vamos a ver por qué se fueron tan abajo. Tenemos acá las otras vacantes, ¿verdad? Tenemos supervisor CNC, tenemos pailero, y yo podría seleccionar que cuando alguien recibe la información o le da clic aquí, en lugar de enviarlos directamente, se active una acción. ¿Cómo podríamos hacer eso? Voy a subir esto para que no nos estorben las líneas y este de acá. Entonces tendríamos estas tres opciones. La primera manda a soldador. Entonces yo esta línea la voy a eliminar. Y aquí lo que yo voy a hacer es, en lugar de conectarla directamente, voy a agregar esta pestaña de acciones, voy a agregar este botón. Y aquí en acciones vamos a seleccionar datos de contacto, le vamos a poner añadir etiqueta. Y luego lo vamos a mandar acá. Ahora sí ya lo conectamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que internamente al candidato, cuando seleccione soldador, lo vamos a etiquetar dentro de las vacantes como soldador y nosotros vamos a dejar esa acción. ¿Qué quiere decir? Que en automático, cuando alguien elija soldador, lo vamos a etiquetar como soldador. O si alguien elige almacenista, lo etiquetamos como almacenista. O si alguien elige, este es un ejemplo de cómo lo haríamos. Ahorita que estoy recordando, nosotros dejamos una opción de sueldo y beneficios y luego ya le preguntamos si la persona quería, ¿cómo se dice? Aplicar al puesto. ¿Te gustaría aplicar a la vacante? Lo dejamos por ahí, sí me gustaría aplicar. Entonces, yo creo que tal vez esta categorización lo podríamos hacer como interés y podríamos agregar otra acción. Creo que le podemos añadir otra etiqueta. Y aquí en el estatus de reclutamiento vamos a ponerle mm, solicitud de información. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos categorizando en este flujo a la persona que preguntó sobre soldador, lo vamos a etiquetar con dos puntos, que es, le interesa el puesto de soldador y ahorita está en nuestro proceso de reclutamiento completo en
el estatus de solicitud de información. Tal vez aún no quede muy claro para qué nos sirven estas acciones, pero el etiquetar nuestros chats va a ser esencial en cada etapa mientras la persona avanza, porque al momento de nosotros entrar a la pestaña de contactos y de chats, donde ya empecemos a recibir un flujo en las conversaciones, pues vamos a tener un montón de gente que tal vez en una vacante, no sé, llegan 100 personas que preguntan información y el robot va a empezar a contestar y a darle seguimiento. Entonces, necesitamos saber de todas esas listas de 100 contactos, cuántos van para soldador, cuántos para pailero, cuántos pidieron información, cuántos se descartaron en automático por el chatbot, cuántos llegaron a la psicometría y estas etiquetas nos van a permitir filtrar. Vamos a avanzar aquí en el proceso. Esta misma acción vamos a hacerla para las otras vacantes, solamente para tener como referencia que se nos fueron muy, muy, muy abajo. Pero por ejemplo, aquí tenemos el pailero, ¿verdad? Tenemos la info del pailero. Mm, es que se nos quedó muy, muy, muy lejos. Porque se habrán ido tan, tan, tan abajo. Vamos a subirlas un poco. Pailero y etc. Todo esto lo vamos a subir un poco más. Porque quedaron, bueno, eso lo podemos dejar ahí abajo. Pero vamos a hacer el mismo ejercicio. Esta línea que es la que conecta pailero con la info del pailero, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Vamos a borrarla. Vamos a jalarla y vamos a poner acción, añadir etiqueta y le vamos a poner vacantes. Aquí no nos aparece la vacante de pailero, entonces vamos a añadir esa etiqueta que diga pailero y la vamos a guardar en la carpeta de vacantes y le vamos a dar crear, ¿verdad? Y también vamos a agregar la otra etiqueta en el estatus de reclutamiento de alguien que solicita información y luego lo conectamos con el pailero para darle la info del pailero. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el supervisor de CNC, que se quedó un poquito más abajo. Vamos a agregar acción, añadir etiqueta. Y en la etiqueta vamos a poner no está supervisor CNC, entonces lo agregamos. Supervisor CNC y vamos a agregar vacantes. Ahí ya quedaría la etiqueta y vamos a agregar la del estatus de reclutamiento, que en este caso sería solicitud de información. Y ahí estaríamos. Esto lo conectamos al de supervisor CNC. Ahí ya tendríamos la etiqueta de los diferentes chats, dependiendo de la información que solicitó. Esto también nos va a ayudar si hay alguien que solicite información de varias vacantes, pues van a aparecer las etiquetas de las diferentes vacantes. Ya ven que es un menú que genera circularidad, o sea que podemos regresar. Selecciono la info del soldador, veo que tal vez no es lo que me conviene y puedo ver por la del pailero tal vez, ¿verdad? Eso es posible. Si alguien pregunta sobre el sueldo o si alguien pregunta sobre los beneficios o requisitos, yo también podría etiquetar con acciones a algunos de estos puntos, pero principalmente nos vamos a ir aquí a ¿te gustaría aplicar a la vacante? Sí me gustaría aplicar y aquí vamos a agregar otra acción, ¿verdad? Porque esta es una persona que ahora sí desea postularse. Entonces, cuando alguien se desee postular, vamos a agregar una acción como ya tiene la etiqueta de soldador en este punto, vamos a agregar la etiqueta directamente del estatus de reclutamiento en el que la persona, mm, recepción, recepción de CV, ingreso, inducción, contratado, oferta laboral. No tengo una etiqueta como tal que diga postulación, sino etiquetas, ya solicitó información, que es lo que teníamos. Y vamos a poner aquí una etiqueta de postulación. Vamos a agregar una que no existe. Postulación a la vacante. Y le vamos a poner estatus de reclutamiento. Entonces aquí, cuando la persona se postule a la vacante, va a pasar hacia acá. Y ahora sí ya dice, excelente, para comenzar, ¿cuál es tu nombre completo? Si recuerdan, aquí ya habíamos agregado una acción. Este es un botón de recopilación de información. ¿Cuál es tu nombre completo? Aquí la persona le vamos a etiquetar con el nombre. Sin embargo, aquí estoy viendo que le estamos pidiendo el nombre completo y la etiqueta a donde la vamos a guardar, dice respuesta del contacto, nombre. Dice guardar nombre en el campo del sistema.
Por acá creo que teníamos uno, nombre y apellido. Sí está bien, ¿no? Nombre. Y le damos guardar. Esa sería una acción de recopilación de información. Ahí lo que estamos haciendo es seleccionar de esta respuesta que está hasta en otro colorcito, que es esperando nombre del contacto. En automático lo va a guardar en un campo de nombre. Luego viene, ¿qué tal? ¿Sigues interesado en la vacante? Recordemos que eso lo hicimos en caso de que la persona no haya respondido. Y aquí podríamos hacer una acción de acuerdo a la respuesta. O sea, si la persona nos da el nombre, le podríamos dar una etiqueta. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí en datos de contacto, establecer información, podemos darle añadir etiqueta. Y aquí podríamos poner en el estatus de reclutamiento, podríamos poner otro que diga recopilación de información, por ejemplo. Esto lo vamos a guardar en estatus. Esa pues no es necesario conectarla porque el siguiente paso es automáticamente otra pregunta en la que dice, ¿puedes proporcionar tu número de teléfono? Si recuerdan aquí la respuesta del contacto se va a guardar en teléfono, o sea, se va a guardar ahí en teléfono. Ya que tenemos el teléfono y el nombre, nosotros como anteriormente ya recopilamos la información del nombre, ya aquí podríamos usar en el texto el nombre de la persona, ¿verdad? Si nosotros seleccionamos este botón que aparece aquí, podríamos ponerle nombre, que previamente ya lo recopilamos. Y si la persona puso Julio Montiel, le podemos poner Julio Montiel, ¿podrías proporcionarnos el número de teléfono para contactarte? Y eso hace que se vaya personalizando, ya lo vamos a ver más adelante, pero estos son pequeños puntos de personalización que mejoran el flujo. Luego, hola, ¿sigues interesado en la vacante? Aquí, incluso en las respuestas posteriores, ya podríamos poner hola y aquí le ponemos otra vez el signo. Hola, tu nombre. ¿Sigues interesado en la vacante? Es importante que nos brindes esta información para continuar con el proceso. ¿Podrías proporcionarnos tu número de teléfono? Igual aquí podríamos poner otra vez el nombre, ¿verdad? Hola, nombre. ¿Podrías proporcionarnos tu número de teléfono para contactarte en caso del proceso? Y luego viene. Aquí vamos a agregar otra vez el nombre. En el botón seleccionamos el nombre que previamente ya lo recopilamos. Gracias por compartir tu información. A continuación avanzaremos con algunas preguntas que nos permitirán presentar tu postulación como soldador. ¿Tienes alguna duda? Puedes consultar cómo se compone el proceso de reclutamiento de nuestra empresa. Si la persona le da iniciar formulario, nosotros vamos a desplegar aquí otra acción. Entonces este lo eliminamos y aquí ponemos acción. Y aquí en acción vamos a añadir otra etiqueta que es del estatus de reclutamiento, en el que la persona pasó a la evaluación, solicitud de información, oferta, inducción, recopilación de información, si está bien, postulación. Pues esto podría ser como una especie de evaluación técnica, pero lo voy a dividir para que no se confunda y le vamos a poner filtro, filtro inicial, le vamos a poner filtro inicial, estatus de reclutamiento, le vamos a dar guardar. Entonces, que la persona ya esté en el filtro y lo conectamos. Recordemos que las etiquetas no afectan el flujo de conversación, son acciones internas. Entonces, esto la persona no lo va a ver. Sin embargo, cuando le dé iniciar formulario, le va a añadir la etiqueta de que ya está en el filtro inicial y va a empezar con las preguntas. ¿Has trabajado con herramientas manuales como taladro, pulidora, rectificadora? Sí, lo manda a la siguiente pregunta y si pone que no, recordemos que habíamos ya hecho un mensaje de gracias por tu interés. Cuando la persona reciba este mensaje, nosotros podríamos incluso agregar aquí otra acción. Vamos a darle clic al botón. Vamos a poner aquí acción. Y esta acción la vamos a conectar con el mensaje de gracias porque no fuiste seleccionado y vamos a añadir una etiqueta que diga estatus de reclutamiento y le vamos a poner descartado. Entonces sabemos que estas personas se postularon para soldador, pero se descartaron porque no tienen los conocimientos básicos que habíamos puesto de filtro principal aquí, ¿verdad? En caso de que no. En caso de que sí, dice cuántas con experiencia. Si recordamos todos estas respuestas, ya las fuimos guardando en campos personalizados que previamente habíamos armado.
Luego la pregunta 2 también es una pregunta de descarte. Si nosotros recordamos, lo manda otra vez al mensaje de agradecimiento. Entonces lo que podríamos hacer es copiar esta acción y aquí en este flujo conectamos aquí desde el no. Si la persona contesta que no, le añadimos la etiqueta de descartado y lo mandamos a esta conversación, ¿verdad? Lo mandamos al mensaje de agradecimiento. Del mensaje de agradecimiento, pues lo va a mandar nuevamente al de las vacantes. Si recuerdan, nos regresábamos. Todas estas preguntas que están aquí, previamente cuando las fuimos construyendo, fuimos viendo que eran preguntas de recopilación de información y aquí vienen las acciones, que básicamente son guardar las respuestas como certificación, interpretación de planos. Son preguntas específicas que nosotros fuimos volcando. Vamos a avanzar en estas. Podríamos nosotros hacer una etiqueta en la que genial, parece que cumples con los requisitos, por favor envía tu CV adjunto. Entonces, aquí cuando la persona envíe el CV, nosotros podríamos hacer una acción, lo voy a poner acá arribita, y la acción va a ser que ya recopilamos la etiqueta de CV en el estatus de reclutamiento. Por aquí hay uno que dice recepción de CV. Obviamente el flujo va a continuar porque aquí dice muchas gracias por enviar tu CV. El siguiente paso es la evaluación psicométrica. Entonces, como aquí se despliegan otra serie de pasos, nos interesa entender que la persona va a la psicometría y aquí vamos a desplegar otra acción, que va a ser otra etiqueta en la que nosotros en el estatus de reclutamiento, vamos a poner, perdón, evaluación psicométrica. Sabemos que está la evaluación psicométrica. Estoy pensando que tal vez esta etiqueta podría estar un poco general, o sea, porque sabemos que fue a hacer la evaluación psicométrica. Ahorita vamos a agregar otra que diga que la persona ya la terminó. O sea, si está en evaluación psicométrica es como ese estatus. Y luego paso sobre cómo realizar la psicometría. Y luego seguimiento a psicometría. Cuando alguien detone aquí el botón, si recuerdan de ya terminé la prueba, o sea, alguien ya terminó la evaluación psicométrica, nosotros vamos a seleccionar aquí y vamos a poner otra acción y vamos a poner otra etiqueta que sea sobre el estatus de reclutamiento. Sin embargo, me parece que no hay una que diga psicometría terminada. Entonces vamos a agregar una psicometría completa y lo vamos a poner en estatus de reclutamiento. Y aquí conectamos a lo que ya teníamos, que es el agendar entrevistas. Felicidades, has avanzado. Cuando la persona le dé aquí en agendar cita, también le vamos a agregar otra etiqueta que sea dentro del estatus de reclutamiento, entrevista presencial. También podría ser que en lugar de mandar entrevista presencial, pues dentro de nuestro flujo no queramos agendarlos directamente, sino que queramos después de acá donde recibimos el CV, voy a regresar aquí, a lo mejor queremos mm, llamarle, o sea, ya tenemos los CVs, internamente en nuestro proceso hacemos llamadas de entrevista telefónica, entonces aquí le ponemos recepción de CV y en lugar de mandarlos aquí a psicometría, pues los mandaríamos a entrevista telefónica. Y ya en entrevista telefónica, o incluso acá, por ejemplo, si las personas dice, te enviamos tu CV. Dice muchas gracias por el siguiente paso es la prueba psicométrica en línea, da clic aquí. Pues tal vez dentro del tema de la evaluación psicométrica, si la persona pide ayuda con la psicometría, nosotros podríamos desplegar otra etiqueta, por ejemplo aquí, en lugar de mandarlos directamente a ayuda, podríamos nosotros tener como referencia aquí en una acción, añadir etiqueta, en la que nosotros en el estatus lo mandemos a entrevista telefónica o soporte de evaluación psicométrica. Podremos añadir otra que diga ayuda psicometría. Porque ya sabemos que estas personas están batallando con el tema de la ayuda con la psicometría y le vamos a mandar aquí información. Entonces, si alguien le da clic es porque no pudo, no supo y nos interesa saber que tuvo estos problemas. Entonces lo ponemos ayuda con la psicometría, le mandamos las instrucciones
Y como recordarán, el paso a paso de la psicometría, pues ya lo teníamos ahí previamente referenciado, que aquí pues se desglosaría el paso a paso o un manual o un video, lo que sea, que le permita a la persona continuar con eso. Les comentaba también del tema de la entrevista telefónica, pues a lo mejor entre la recepción del CV y la recepción y la evaluación psicométrica, pues yo podría agregar otro paso acá abajo que fuera, este, no sé, en lugar de una pregunta, que fuera la recopilación de las referencias. A lo mejor yo lo mando al CV, adjunta aquí el CV, y en lugar de mandarlo al CV, vamos a eliminar esto. Aquí agregamos otro paso que diga referencias. Entonces, gracias por enviar tu CV. Es importante que nos proporciones información sobre 3 referencias laborales. Contesta, lo voy a dejar así y le vamos a poner, mm, le vamos a dejar sobre referencias laborales. Y aquí vamos a poner una pregunta de recopilación de información. Y en la primera pregunta le vamos a poner, agrega el nombre, puesto y teléfono de tu último jefe directo. Y esta respuesta la vamos a guardar en un campo personalizado que no existe, que le vamos a poner referencia jefe directo, ¿verdad? Como un campo de texto, que es general, le vamos a dar guardar. Y aquí podríamos agregar otra pregunta que fuera, agrega el nombre y teléfono de una referencia personal. Por poner un ejemplo, aquí le vamos a dar igual texto, agregamos un campo que sea referencia personal. Texto le vamos a crear, le damos guardar y aquí ya tenemos las preguntas de referencia. Si nos vamos para acá, gracias por enviar tu CV, etc. Cuando la persona envía aquí le podemos poner una etiqueta, añadimos etiqueta en el estatus de reclutamiento y podríamos, creo que tiene por aquí recopilación de información, verificación de referencias, pues podríamos poner una que diga referencia laboral y este lo guardamos en estatus. Entonces cuando alguien nos dé referencia laboral se va a etiquetar ahí, cuando alguien nos dé referencia personal, vamos a poner aquí, añadir etiqueta, estatus, referencia personal. Igual lo guardamos en estatus de reclutamiento, le damos crear. Y una vez que termine el siguiente paso, ahora sí va a ser enviarlo a la evaluación psicométrica. Muchas gracias por enviar tu CV y referencias. Valoramos tu interés en el puesto y la vacante. Y luego el siguiente paso es una prueba psicométrica en línea. Da clic en el siguiente enlace o ya podrías dejarlo opcional, ¿verdad? O sea, si la persona, le puedes decir, con esto alguno de nuestros asesores te va a contactar o podrías avanzar en tu proceso, lo cual aumenta la posibilidad de ingreso y reduce tus tiempos de ingreso contestando la siguiente psicometría. Entonces, si la persona quiere, contesta la psicometría, si no quiere, se queda allí. Y ya nosotros lo etiquetamos como esta persona que ya llegó al punto de referencias y lo que sigue sería entrevista telefónica y le agregamos una etiqueta de entrevista telefónica. Eso es un ejemplo de cómo podrías ir incorporando la recopilación de información. Si se fijan aquí, los amarillos son todas las etiquetas del proceso que nosotros hemos ido configurando de acuerdo al avance del reclutamiento. Vamos a avanzar, dice, felicidades, has avanzado exitosamente en el proceso de selección, agenda entrevista, pues ya tenemos la etiqueta de entrevista presencial, has agendado entrevista, papelería y por acá me parece que ya terminamos. Podríamos confirmarnos. Aquí podríamos agregar un paso de, perdón, podríamos agregar un paso de acción.
y podríamos poner la etiqueta. Dice filtro, recopilación de información, verificación, evaluación presencial, entrevista presencial. Pues lo podemos poner aquí, confirmación de entrevista, que está en el tema de confirmación de entrevista. Ahí para nosotros nuestro flujo de reclutamiento ya terminó, pero fuimos etiquetando paso a paso cada persona. También tenemos, recuerden, los rojos son las pausas inteligentes y los púrpuras tienen que ver con recopilación de información. Con esto terminaríamos la parte de etiquetas. Vamos a pasar a la optimización de los mensajes con videos, audios, imágenes, usar las etiquetas de texto con nombre, usar los campos personalizados. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuéntame cómo te fue con las etiquetas. Creo que sería de mucho valor que pudiéramos ir compartiendo nuestros flujos en la comunidad para dar ideas sobre hacia dónde nos ha funcionado llevar a los candidatos. Si tú has tenido objetivos de conversión a agenda de citas o has recopilación de CVs o qué problemas te has encontrado ahí. Entonces te invito a que tomes una captura de tu flujo. Me imagino que has ido avanzando conmigo en este flujo. Toma una captura del tuyo y compártenlo en la comunidad para ver cómo nos ha ido y agrega las dudas que tienes hasta este momento. Creo que ya aquí se puede ver ya gran parte del fruto de nuestro trabajo. Las siguientes clases van a ser de optimización, vamos a ir viendo cómo se publica, cómo se cierra, cómo recopilamos información, pero ya estamos en un punto muy avanzado del uso de esta herramienta. Muchas felicidades.